Hola, hola a todos y a todas, bienvenidos nuevamente a nuestro espacio Terapéuticamente Hablando. Hoy día estamos muy contentos porque por fin podemos cumplir un viejo anhelo que teníamos con el tío Diego, que también nos acompaña como siempre, director del Centro Terapéutico Neuroocupa, terapeuta ocupacional. Y hoy estamos contentos porque nos acompaña nuestro querido amigo Diego Infante, ya a estas alturas Hola, conocido, activista. Hola. ¿Cómo estás, Diego? Bien, súper bien aquí, preparado para esta reunión. Qué La bueno, qué primera del bueno. día. Estamos muy Sí, contentos de tenerte acá. Hace mucho tiempo que queríamos invitarte, así que te lo agradecemos desde ya. Muchas gracias por tu buena voluntad y por tu tiempo. encantado de Así participar que, en la entrevista. Muy bien. excelente. Y bueno, queríamos partir, digamos, con un recorrido bastante obvio, quizás desde tu infancia. Me gustaría, digamos, llevarte o que nos detengamos un poco en los momentos en que tú te diste cuenta de que algo era distinto. Quizás antes del diagnóstico, Sí, ¿no? mucho Porque antes. claro, mucho antes, porque tengo entendido que te enfrentaste al diagnóstico a los 25 años. Exacto, a los Por lo 25 tanto, años. por lo tanto, claro, eso es lo que me llama la atención, es que tuviste varios años de un proceso de autodescubrimiento, digamos, más o menos autónomo. Sí, fue bien de a poco. A medida que fui creciendo, más o menos 9, 10, 11 años, empecé de a poquito a notar algunas diferencias con mis compañeros. Como que me costaba un poco encajar o me costaba entender las normas sociales, que es muy común en las personas autistas que nos cuesta entender las normas sociales. Entonces ahí como que empecé a notar como que tenía otros gustos o que había muchas cosas que mis compañeros entendían y que hacían por su propia cuenta, por mientras a mí me costaba un poco, necesitaba más orientación. Bueno, las personas autistas siempre necesitamos una atención más personalizada, por cierto. Entonces para mí igual fue como que muchas cosas como que no encajaba. De repente, bueno, mis compañeros en un momento pasaron de invitar a todo el curso a los cumpleaños a invitar solamente a las amistades. Entonces, como en ese entonces no tenía amistades, dejé ir a la fiesta de cumpleaños y empecé a tener muchos temas con la comprensión del tema de la literalidad. Que a las personas autistas nos cuesta distinguir entre las frases de doble significado, las bromas, las mentiras, todo ese tipo de cosas me costaba mucho identificarlas, que es muy común en las personas autistas, por cierto. Entonces como que me pasaba mucho que a medida que más crecía, más diferente me sentía a los demás. Por ejemplo, mis compañeros iban a fiestas y yo estaba, no sé, jugando con insectos o haciendo cálculos mentales. Entonces como que era siempre el de los gustos diferentes. Salvo algunas excepciones, una época que me gustó el ajedrez, una época que me gustó jugar fútbol, y en esos entonces al menos ahí sí sociabilicé más y me empecé a hacer más amistades, pero como siempre como temporalmente. Entonces como que sí notaba que no calzaba, me costaba entender las normas sociales, no tenía claro qué hacer en el futuro, todo eso como que lo notaba, y por mientras mis compañeros como que estaban como más constituidos, o sea, sabían más o menos lo que querían, entendían cómo funcionaban las cosas, y a mí como que había que explicarme, y me sentía muy diferente y no sabía el por qué. En ese entonces se sabía mucho menos de lo que era el Asperger, antiguamente, ahora se llama autismo, y claro, no se sabía muy poco, entonces solamente diagnosticaban a los que tenían muchas características, y en mi caso como tenía ahí algunas características, pero no se notaban tanto, entonces siempre pasé como la persona, como el que era medio diferente, que tenía quizá un poco de déficit atencional, pero mucha habilidad con los cálculos mentales, entonces como que era como el chico diferente, hasta que ya, bueno, salí del colegio, salí de cuarto medio el 2010, estuve unos años en Sendero de Chile trabajando, donde ya me tocó hacer diferentes tipos de trabajos, como acompañar a ser guiado en diferentes cerros. Trabajé en un vivero donde tuve hartos trabajos más como de plantar, desmalezar, regar, y también trabajé con encuestas que aplicaba a Sendero de Chile, y ahí logré aprender a hacer muchos indicadores y todo. Y ahí me relacioné con mucha gente, y ahí como que empecé a tener más temas de conversación y todo, pero había algo que no sabía, el por qué soy diferente. Fue entonces en el año 2015 que me atendió un acupunturista, que son los terapeutas que trabajan con una terapia milenaria china, que son puntos que se presionan con agujas. Yo lo encontré muy inteligente, entonces yo un día le pregunté qué opinaba de mí, porque me daba cuenta que, aparte de que me había sanado de las lesiones que tenía, yo le pregunté por qué soy diferente.
y él como solía hablar mucho con los pacientes, y él me dijo inmediatamente que soy lo que antiguamente era llamado Asperger, y me sugirió hacerme el diagnóstico. Así que bueno, un par de años después, el 2017, fui por el diagnóstico oficial, y ahí recibí el diagnóstico por una neuróloga que me diagnosticó el día miércoles 2 de agosto del 2017, y tenía 25 años cuando recibí el diagnóstico. Y para mí fue, bueno, entender muchas cosas, saber que no es una enfermedad, sino que es otra forma de ser, que somos personas estructuradas, somos literales, sentimos y procesamos la información de otra forma, somos apasionados en ciertos temas, detallistas, y ahí aprendí mucho realmente. Ahí me ayudó a entender mi vida, básicamente. Ajá. Quiero detenerme un poco en tu aproximación al diagnóstico, asumiendo que fue un momento clave, ¿no? Sí. En tu vida. Entonces, bueno, primero quiero preguntarte, mediante qué herramientas llegaste a ese diagnóstico? Me contaste que visitaste a una neuróloga, Sí. ¿no? ¿Cierto? A un acupunturista también. Sí, Entonces, acupunturista. ¿te hicieron helados? ¿Te hicieron una observación clínica sistemática? ¿Cómo fue ese proceso? Fue una mezcla de de herramientas para diagnosticar. Era, creo que uno que se llama El DISC-5. WIS-5, pero mezclado como el con... VICE. El VICE. Claro, y mezclado con algunos, pero lo que tuve que hacer fue que la neuróloga me derivó una neuropsicóloga. Y la neuropsicóloga me hizo responder muchos test. Ya. Y con esos test se los pasó a la neuróloga, y ahí me diagnosticó. Claro. Perfecto. Claro. Sí, eso fue, de esa forma me diagnosticó. Ya, una evaluación neuropsicológica. Sí, una evaluación neuropsicológica. Perfecto. ¿Cómo este diagnóstico modificó tu manera de entenderte y al mismo tiempo tu lugar en el mundo? Bueno, la verdad que fue bien interesante, porque igual con lo que me había dicho la acupunturista, como que me dio como a entender lo que pasaba por mí, y ahí me metí en hartos grupos de Facebook, y ahí como que conocí otras realidades, y ahí como que igual me ayudó como a entender como si somos todos diferentes. Ahí pude entender más mi condición, pero con la neuróloga ya como confirmar sí, el diagnóstico, y me ayudó a entender por qué había sido una persona tan estructurada, con habilidades con cálculos mentales o para otras cosas en específico, y por qué había tenido problemas como dificultades sociales. Eso lo pude entender súper bien realmente. Y eso te brindó calma, me imagino, Sí, ¿no? sí, me brindó mucha calma al saber que no es una enfermedad, sino que es simplemente otra forma de ser. Así que para mí fue súper bueno realmente. Fue súper bueno entender y bueno, y ahí saber que, bueno, la neuróloga inicialmente me había dicho que no necesitaba terapias. O sea, no era necesario ir a terapias, pero igual siempre es bueno como saberlo y que lo diga un profesional. Ya. Igual con el pasar de los años ahí me di cuenta que sí, necesito terapia, pero por otras cosas más puntuales, ya no tanto por el autismo, y que yo mismo he ido viendo. ¿Has tomado, qué tipo de terapia has tomado? ¿Psicológica, ocupacional? Terapia psicológica. Ya. Terapia psicológica, bueno, ya actualmente terapia psicológica y fonoaudiológica, pero por el tema de las cuerdas vocales. Ya. Diego, y tú contabas mucho que en tu etapa como escolar te costaba un poco entender los dobles sentidos. Sí. ¿Cómo fuiste trabajando eso? ¿Cómo lo fuiste incorporando? ¿O solamente al final es como entenderte y dejarlo ir? Ya, no entiendo esto nomás. Sí, era de esos que decía, no entiendo esto, y seguía con lo mismo. O sea, así era. ¿Y ahora cómo lo has ido incorporando? ¿Cómo ha sido esa incorporación de esos códigos sociales? ¿Cómo lo has ido potenciando? Algunas veces, no sé, si escucho una conversación ajena y escucho algo que no entendí en la conversación, como que para mí es como, bueno, no importa. Pero si me están hablando y no entendí mucho lo que digo, bueno, a veces trato de suponer lo que dijo, y si no sé, le pregunto directamente a la persona qué es lo que quiso decir realmente. Pero generalmente casi la mayoría de las veces entiendo la frase doble significado, generalmente. Es como también uno ir aprendiendo también. Como... Sí. O si es una frase que no he escuchado, igual trato de pensar, analizar, y digo, ya, esto es lo que debió haber dicho. Sí, pero cuando era chico, no, o sea, no estaba interesado. Ya. Bueno, supongo que parte del proceso como de encontrarse con esta categoría, ¿no? Con este concepto de autismo, me imagino que genera reflexiones, ¿no? Me imagino que genera reflexiones quizás profundas, quizás filosóficas, ¿no? Como
¿Cómo fue ese proceso para ti? ¿Qué me podrías decir respecto a eso? Estaba el tema con el nombre, que muchas veces se escuchaba autista. Cuando uno escuchaba autista se imaginaba un niño que no hablaba con nadie o tenía un solo tema de conversación y sería. Entonces al principio igual era como extraño como dar a conocer el diagnóstico a la gente, pero igual después me di cuenta que había estas personas autistas que se veían como independientes y todo y que se declaraban autistas y ahí fue como ya, entonces yo también hago lo mismo porque al principio, claro, venían como todos los pensamientos de como, oh ya, pero le voy a contar a algunas personas nomás y claro, porque al principio fue como ya, le voy a contar a algunas personas o hice algunos videos como pensando, bueno, total, son personas que ni me conocen y primera vez que me ven y les va a parecer interesante lo que voy a contar, pero no me conocen, entonces estaba como en esa. Pero lentamente después como igual los videos se empezaron a compartir y lentamente personas que me conocen empezaban a ver cómo compartían esas publicaciones y ahí como que lentamente fue como ya igual le voy a contar a algunas personas más y ahí como que me empecé a abrir y de repente ya lo digo por todos lados y fino, lo hago nomás. Diego, y esto de los videos, ¿por qué? ¿Cómo nace? ¿Por qué nace como una forma como de expresión? Sí, porque el autismo está cuando muchas veces diagnostican a los hijos y muchas veces para las familias es muy lapidario. Sí. Y para mí el diagnóstico fue como eres diferente, no tiene nada de malo. Lo que me dijo la acupunturista y después la neuróloga. Entonces como que bueno, igual hay muchos grados, hay grados bastante más complejos que otros. Entonces el mío no ha sido como, pero me he enfrentado contra otros obstáculos en la vida más que... O sea, el autismo, si bien igual me da el no entender la vida, la sociedad, todo eso, igual, claro, me trajo algunas dificultades, pero los he podido ir superando con los años. Para mí, el autismo no es como lapidario, no, porque, claro, he tenido ahí algunas dificultades, como el vértigo a la altura, todas esas cosas, pero que se pueden, o mucha rigidez motriz, pero todo eso se puede ir trabajando con terapia y con la vida en sí. Claro. Entonces, claro, y hay realidades autistas que son muy fuertes, o sea, autistas que son no verbales, que no han aprendido a hablar, que necesitan ayuda para hacer cosas de la vida cotidiana siendo adultos, o que les dificulta moverse. Entonces hay muchas realidades muy fuertes, pero en mi caso como no ha sido como complejo. Entonces la verdad que para mí el diagnóstico fue como eres diferente, no tiene nada de malo. O sea, como que el problema estuvo en que no entendías ni al mundo ni a ti mismo, pero ahora ya entiendes al mundo y a ti mismo, así que como haz tu vida como cualquier otra persona. Entonces para mí fue un tremendo alivio. Y entonces por eso empecé a hacer videos como diciendo como miren, a mí me pasó esto. Bueno, y ahí conté que había estudiado masoterapia, que me había titulado. Entonces como que conté hartas cosas y que había mochileado. Entonces ahí como que empecé a hacer videos y hartas familias de autistas recién diagnosticados les empezó a gustar lo que había dicho y me empezaron a seguir en redes sociales, hasta que un día fui a una junta de personas autistas y de la comunidad LGBTQ+, y ahí me tocó como conocer muchas realidades, y ahí fue que se acercaron fueron algunos profesionales que querían escuchar adultos autistas y le pareció interesante a 3 personas que se me acercaron y me propusieron hacer charlas. Entonces ahí empezaron las charlas en casi todo Chile, en jardines infantiles, colegios, universidades, agrupaciones, centro, empresas. Y prácticamente ya eres un referente, digamos. Sí, ya llevo 6 años en esto. Claro. Más de 6 años. Y yo te veo desde hace mucho tiempo en Facebook, te contaba ahí cuando nos juntamos. Yo creo que no había visto otro contenido que fuera como autobiográfico, ¿no es cierto? Como de ir contando como la vivencia del autismo en persona, ¿no es cierto? Entonces eso fue como a mí lo que me llamó la atención. He visto que te defines como activista. Sí. ¿Cómo es eso? Bueno, básicamente me gusta más como visibilizar el autismo, me gusta como que la gente entienda más o menos cómo sentimos las cosas, cómo procesamos la información, todo eso, y tratar de que la gente conozca como la tremenda diversidad que hay dentro del aspecto autista. Entonces me gusta como esto como de informar a la gente de qué se trata el autismo y de las diferentes
bueno, realidades que hay. Claro. Todo eso me encanta mencionarlo mucho. Es súper interesante comentarlo y aparte igual ha sido una misión bien interesante incluso para mí porque también he conocido otros lugares, me ha tocado conocer colegios, universidades, agrupaciones, municipalidades, empresas, todo, y conoció casi todo Chile. Ha sido una misión muy interesante realmente. Y de todas maneras, claro que sí, pero de todas maneras el activismo político suele tener una exposición mediática que a veces es difícil de manejar. Sí. ¿Cómo ha sido tu relación con eso? Más con el tema de las críticas, ¿a eso te refieres? Como... Sí, claro, uno siempre se expone a malos entendidos, a hostilidades a veces incluso. Sí, haters. Sí, ha tenido haters, pero ya, claro, pero bueno, y eso le pasa a todos. O sea, claro. O sea, yo no conozco ningún autista activista que no le hayan hecho bullying, ciberbullying, ninguno. Sí, no. Puede que la Julieta, puede que sea la gran excepción. Yes. Pero, claro, no, pero a mí sí, o sea, como... ¿Y te ha dolido eso? Al principio sí, me dolía mucho, pero justamente con terapia psicológica, pero no con la que estoy actualmente. Ya. Dejé de tener miedo y eso me ayudó como a superarlo, sí, porque eso de, bueno, que igual hay un tema con la envidia. Eso cuando ven a una persona autista o de lo que sea que empieza a hablar por su propia cuenta, igual genera envidia algunas veces. Ya. La envidia es admiración dañada. Claro, porque muchas de las personas que envidian, en el fondo admiran, pero desde la rabia, y claro, y eso es lo que pude entender. Y eso como que, porque al principio sí, era una pesadilla, pero ya después que hace unos años atrás lo empecé a ver de esa forma y ahí como que fue ya no tengo más miedo y le doy con todo así. Y empecé además a hablar de la prevención del bullying a raíz de eso. Y claro, pero si hay harta gente autista, activista que lo ha pasado súper mal y no saben qué hacer, algunos han tenido que, no es que se hayan, no, igual algunos sí se retiraron por el ciberbullying y hay algunos que siguen haciendo activismo pero igual más piola, como cuidándose de algunas personas. Yo ahora como que postura, si hay alguien que me quiere tratar de perjudicar, no, yo le doy con todo nomás y que invente lo que quiera, yo le voy a dar con todo nomás. ¿Sí? Como en el sentido de argumentos, de sea, contraargumentos. No, ni siquiera meterme. Ya. Digo, por seguir ejemplo, en lo tuyo. Claro, seguir en lo mío porque, claro, muchas veces los que hacen ciberbullying, claro, digo esto y se agarran de esto y ahí inventan toda una película y le comentan a esta persona, hoy esta persona dijo esto, pero en verdad, claro, entonces hay muchas veces que autistas, activistas que de repente como que tratan como de ya informarles solamente a estos para que no se enteren esto. No, yo hace rato que se enteren nomás, chao, que se enteren y si quieren inventar historia, problema de ellos, así. Tú sigues. Hace años, sí. Tú solo continúas. No, sí, por eso es importante la terapia psicológica, es súper importante. Sí, no, ahora yo con todo, o sea, y si quieren inventar algo y que hay gente que le cree ya, problema de ellos, sí, literalmente. Y si les molesta, hablo más de esto aún así, muy, sí, no, de verdad. De esto del proceso psicológico, yo generalmente en las terapias también Sí. yo trabajo como el tema de qué cosas tenemos en nuestro control y qué cosas están fuera de nuestro control. Cuéntanos un poco de esto del proceso psicológico, cómo te vas dando cuenta que, como dices tú, liberarte de estas cosas, cómo es ese proceso que mediante la terapia tú encuentras que has trabajado. Bueno, lo mejor ahí justamente es como el aprender a soltar cosas, porque cuando uno va sanando, terapéuticamente hablando, que generalmente es desde la psicología, bueno, en algunos casos psiquiatría, pero en mi caso psicología, la verdad que cuando uno ya empieza como a soltar cosas, cuando las cosas que te dolían te dejan de doler, ahí uno ya puede soltar con mayor libertad y ahí uno como que se va liberando y claro, de repente uno dice como ya en este tema valdrá la pena seguir o no seguir, solo si vale la pena quizás seguir, pero si no, ¿para qué? Entonces como que me ha ayudado mucho, la terapia psicológica siento que me ha ayudado mucho a desapegarme de personas, me ha ayudado muchísimo y de dejar de repetir patrones, de llegar como a cierto tipo de personas. Claro, eso con la terapia ha sido como un tremendo avance, como de personas que antes sentía que me contribuían a la vida, pero que hace rato no, entonces
la suelto nomás así. Eso me ha ayudado mucho. Y como de tratar de entender como de ya, si esta persona reacciona de tal forma porque es así, entonces no darle tanta importancia, no tomárselo tan personal y seguir. Pero sí, es muy liberador la terapia psicológica porque te ayuda como a sanar, bueno, en algunos casos, traumas de la vida que te hicieron inconscientemente llegar a cierto tipo de persona. Eso me ha ayudado muchísimo realmente. Bueno, siempre en este tipo de entrevistas se pregunta como cuál es el mensaje, el metamensaje que tú le dirías quizás a la comunidad neurodivergente o quizás a la comunidad neurotípica también. ¿Cuál es como la reflexión estructural que se te viene a la cabeza con tu experiencia de vida? Bueno, más que nada yo les sugiero, bueno, depende de quién sea, pero si son personas neurodivergentes, ideal que puedan ir a las terapias que necesitan. Eso es como súper importante. Encontrarlas. Sí, encontrarlas, los terapeutas ideales que les hagan sentir bien y que sientan que con ellos van avanzando, eso es primordial. Y de las personas neurotípicas, bueno, si tienen cercanía con una persona neurodivergente, creo que igual es bueno a veces preguntar si están bien, si necesitan algo, si está todo bien. Porque muchas veces, bueno, al menos en el autismo, muchos autistas no comentan lo que les pasa si nadie les pregunta. Entonces, es bueno como sacar información. Y bueno, y hablando así como del autismo en sí, pasa mucho que las personas autistas generalmente necesitamos, o necesitábamos en el caso, una atención personalizada. Entonces es importante que constantemente le expliquen todo con detalles, porque las personas autistas somos muy detallistas, necesitamos que nos expliquen paso a paso, y mucho detalle, muchísimo detalle. Y bueno, y cualquier persona que se sienta que está como con dificultades, media perdida en la vida, que se sienta muy solitaria, es importante buscar algún tipo de contención y ayuda. Idealmente terapia psicológica, es súper importante. Sí, realmente es súper importante. Nos contabas que has hecho charlas que estabas haciendo charlas como en relación al bullying. Sí, le tocó un poco, hablo de autismo en primera persona y al final toco un poco el bullying. Ya. Y ahí como en tus charlas, ¿qué mensaje estás entregando? También para la comunidad que te escuche también de Neuropupa, que también quiera como ver tus charlas, poder llevarte a sus instituciones. Porque además el tema del bullying es un tema que cruza... Sí, o sea, a todos lados. Sí. Nos encontramos Sí. con eso cada rato. Yo siempre menciono que, bueno, el bullying viene a nivel de la sociedad, viene de los adultos, porque mucho de lo que se ve en la escuela es una réplica. Sí, es una réplica porque hay muchos de los que hacían bullying, o sea, muchos de los que hacen bullying son personas que recibieron bullying o recibieron algún tipo de maltrato en la familia. Entonces eso hace que sigan este círculo vicioso de que reciben bullying, entonces ese bullying se lo devuelven a otras personas que no tienen nada que ver y así sucesivamente. Y eso pasa mucho. Entonces la idea justamente es, bueno, obviamente quienes estén recibiendo bullying hay que defenderlos y en muchos casos entregarle a terapia psicológica para poder sanar, porque muchos quedan con traumas y heridas quizás para el resto de su vida si no se tratan adecuadamente. ¿No? Y también hay estos temas con terapia. Bueno, y muchos de los que hacen bullying, claro, hacen bullying, recibieron bullying y hacen bullying a otras personas y hay que detenerlos y tratar de ver también qué pasa ahí detrás, qué pasa en su entorno, porque de verdad hay algo que está mal en esa persona realmente. Entonces, buscar el camino correcto terapéuticamente hablando es muy importante. Llegar a un buen psicólogo, ver si se necesita de repente otra terapia además como psiquiatría. Y también es bueno hacer cosas en la vida, contacto con la naturaleza siempre es muy bueno como para complementar. Así que no, es súper interesante. Oye, Diego, ¿y cómo es el autismo como a futuro? ¿Cómo es como tópico, digamos, como estructura? Porque no se viene, digamos, cada vez más se está hablando. De hecho, este mismo espacio es una contribución a esa expansión. ¿Cómo lo ves a futuro? ¿Cuál es tu sensación? Así como el autismo, bueno, yo creo que a medida que pasen los años va a estar cada vez más, va a ser más inclusivo el país, bueno, y todo el planeta. Va a ser mucho más inclusivo porque a medida que más se sabe sobre autismo,
más fácil de diagnosticar y más se va a hablar. Y claro, los colegios, bueno, ahora están obligados por la ley de autismo a recibir personas autistas. Si bien falta mejorar la implementación, que se respete la ley de autismo, y también muchas veces hay muchos colegios que les carecen de recursos económicos y bueno, hay todo un tema legal y técnico que mejorar a nivel de país, pero siento que cada vez hay mayor preparación, así como a nivel de país, pero es de a poco. Hay colegios que todavía no están ni ahí con el autismo, que dicen como pucha, por esta ley estoy obligado a tener personas autistas. Claro. Pero claro, igual ahora hay cada vez gente más interesada en aprender y que conocen personas autistas y les gustaría saber tratarlos mejor, enseñarlos. Todo eso es súper importante. Ajá, muy bien. Diego, queríamos agradecerte profundamente tu disposición, tu tiempo, tu voluntad para aportar en este tema que a todos nosotros nos importa muchísimo. Así que eso, agradecerte tu presencia. Estamos muy contentos de por fin concretarla. Uy, sí, qué bueno que ya lo hicimos. Sí. Así que eso, pues, muchas gracias. Y bueno, tío Diego, algunas palabras de cierre. Lo mismo, sumarme a tu agradecimiento. Gracias, Diego. Como te digo, para nosotros era un anhelo poder tener esta entrevista, así que... Y además de como lo que hemos compartido también como persona, también muy encantador, así que estamos muy felices de tenerte y poder concretar esta entrevista, así que gracias por todo. Sí. Bueno, gracias, de verdad. Gracias a ti, Diego, de verdad. Sí, gracias. Así que a todos los dejamos invitados, como siempre, a seguir nuestros canales, a seguir los canales de Diego, a contactarlos si gustan. Y a generar el debate, a seguir hablando sobre neurodiversidad, sobre autismo. Nosotros siempre, como siempre lo decimos, nuestros canales están abiertos para cualquier consulta, nuestro centro terapéutico también, así que ahí tienen aquí abajo todos los contactos posibles, ahí quedamos atentos para cualquier diálogo que se vaya generando. Así que ya nos despedimos, hasta otro capítulo de Terapéuticamente Hablando. Chao.